Hola, buenas noches. Nosotras somos las mamás que formamos parte de la comunidad de educación viva en Michoacán y en nuestras reuniones que tenemos de lectura en nuestra cultura materna, llevamos cada 2 meses un libro y el libro que escogimos para este bimestre fue el de Matemática Divina de Hans Reg. Y cuando empezamos a leerlo nos dimos cuenta que es un libro muy valioso para que nosotras como mamás que educamos en casa podamos hacer una relación entre lo que es la matemática y entre lo que es la creación e incluso la palabra de Dios, que es como este matemático presentó su trabajo a lo largo de su obra. Entonces, hemos podido ver en este libro cómo a través de las verdades matemáticas que nos sirven para hacer uso de la creación, también estas verdades nos revelan verdades eternas como el orden, la creación, el pecado, la eternidad de Dios, la belleza, entre otros. Consideramos que la vida y la obra del profesor Hans Reg son una bendición y que Dios le dio la gracia para plasmar en sus libros lo que les comentaba de la articulación entre la matemática, la creación y la escritura, siempre dando la gloria a Dios y buscando enseñar la relevancia de esta disciplina en la vida de todos, pero especialmente en los niños y jóvenes hacia quienes se dirige su obra. Esperamos que esta presentación sea de bendición y les anime a conocer la obra de este autor e incluso considerar el uso de sus libros para la enseñanza de matemáticas con sus pequeños, los cuales están disponibles en formato físico y también los pueden encontrar para libre descarga en el blog que por muchos años escribió el profesor Hans Reg, que es Educación Cristiana Alternativa. Muchas gracias. En la parte uno de este libro habla de los conceptos básicos de las matemáticas, que en esta parte se van a relacionar diversos aspectos de la matemática con la revelación de Dios. Principios matemáticos tienen su reflejo en la palabra de Dios y viceversa. Entonces vamos a encontrar que existen conexiones entre ambos. El propósito de describir estas conexiones para el beneficio de las personas que desean adquirir y transmitir una cosmovisión bíblica, divina, acerca de las matemáticas. Y los educadores cristianos querrán enseñar y educar desde la perspectiva de Dios. Querrán concientizar a los alumnos de que la matemática se origina en Dios y describe el orden y la estructura del universo que Dios creó. En esta parte daremos también unas ideas de cómo podemos ilustrar estos principios para los niños que enseñamos. Empieza con el orden, las reglas y la ley de Dios. Aunque Dios es invisible desde la creación del mundo, Él puede percibirse por el entendimiento. Por medio de las cosas hechas, su eterno poder y divinidad pueden percibirse. Romanos 1:20. El Salmo 119, 90, 91 dice: Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran todas las cosas hasta hoy, porque todas ellas son tus siervos. Para Kepler, Newton y otros científicos, el sistema solar es un ejemplo de este orden. El orden, o sea, se refleja el orden de Dios en su creación. Lo podemos ver en la separación de día y noche, en la separación entre tierra y mar. Podemos ver este orden y podemos ver la importancia de seguir las reglas. El ejemplo de la ley de la gravedad, se reflejan esas reglas en los 10 mandamientos del Señor que Él estableció. A los niños les podemos enseñar las reglas con los juegos que favorecen el pensamiento matemático. Esto da una disciplina necesaria para resolver las operaciones correctamente. Aquí se pone el ejemplo de la memoria, de que los niños tienen que seguir ciertas reglas para que puedan tener una interacción verdadera en un juego. Asimismo,
Dios establece las reglas para que podamos convivir y podamos entender el mundo que Él creó. En 2 de Timoteo 2:5 dice, y si alguien compite como atleta, no es premiado, sino compite según las reglas. Esto refleja la importancia de las reglas que se pueden entender en la matemática. Por ejemplo, cuando los israelitas caminaban por el desierto con Moisés, su campamento tenía que ser ordenado. Cada tribu tenía un lugar asignado donde acampar. También podemos ver que Dios estableció el orden en la familia, la relación entre el esposo y la esposa y la relación entre padres e hijos. Es lo mismo en los juegos de ajedrez y de damas, que si no se siguen ciertas reglas, pues no se puede llegar a un fin o a tener un juego equitativo. En segundo lugar, se habla de el espacio. El espacio refleja atributos de Dios. Habla de 3 en 1. El ancho, el largo y lo alto es lo que vemos en el espacio. Y asimismo, podemos entender un poco de nuestro Dios, en que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. En Efesios 3:18 se añade otra dimensión, que es la profundidad, que es una dirección, se puede entender como una dirección negativa de la altura. El doctor Hans Rey hizo mención del libro de Flatland. Bueno, es una novela que habla de dos figuras geométricas que solamente son de 2 dimensiones. Entonces, cuando se presenta otra figura, que es una esfera, pues las figuras de 2 dimensiones no llegan a entender pues la dimensión de la esfera. Y asimismo, Hans Regen en este libro pues dice que nosotros pues no llegamos a entender la dimensión espiritual. En cuanto al espacio, también se hace mención de encontrar un camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Saber el camino o elegir el camino correcto significa tener sabiduría para elegir lo bueno, vivir de manera correcta como Dios quiere. Los primeros cristianos se llamaban los que son del camino. En algunos juegos de niños se trata de seguir un camino o de seguir a una persona, como en el juego de sigan al líder. Muchos principios matemáticos pueden entenderse desde ejemplos muy sencillos, pero después hay que saber aplicarlos de manera consecuente a situaciones complejas. Entonces, aquí podemos ver la importancia de estos juegos y cómo podemos nosotros hablar a nuestros estudiantes de que Jesús es quien nos muestra el camino y es el camino y nos da el ejemplo. En las matemáticas tenemos las figuras geométricas y es más fácil como esas figuras no las encontramos en la naturaleza, así como visibles, sino que son aproximaciones y es una forma más exacta. O sea, hacer un triángulo puede representar un árbol o un cerro. Pues las formas de Dios pues nos muestran su gran complejidad y nos llevan a admirar la grandeza y creatividad del Creador. Otra característica del espacio, la simetría, refleja la simetría axial se puede explorar observando figuras y su reflejo en un espejo. El espejo funciona reflejando la luz y la aplicación que hizo o que encontró el maestro Hans Reg es yo soy la luz del mundo. También dijo a sus amigos, ustedes son la luz del mundo, mostrando ese reflejo de la figura de Cristo. En la matemática se dice que una figura reflejada en un espejo es congruente a la figura original. Si confiamos en Jesús, Él puede hacer este milagro de que nuestra vida sea más y más congruente con la vida de Él. En tercer lugar, se habla de las relaciones y las transformaciones.
Un aspecto del pensamiento matemático tiene que ver con la manera como los objetos se relacionan entre sí. La relación se ocupa de ubicar el objeto respecto a otro objeto específico. Otra clase de relación es el complemento. Ciertos objetos necesitan a otro para estar completos. Por ejemplo, la cerradura necesita la llave, la olla necesita una tapa. Otra relación importante es la que existe entre el entero y sus partes. Ya a una edad bastante temprano, los niños pueden entender relaciones como estas. Más adelante, el concepto de relación nos llevará a temas matemáticos como la teoría de las operaciones, de las funciones y de los grupos. El parentesco, el niño puede entender las relaciones de la familia. Estos son mis papás, estos son mis hermanos, la estructura de parentesco. Puede entender las relaciones como mayor y menor, y todo esto que aparece en la matemática, pues se puede reflejar en la Biblia. Dios es el más grande, en comparación a Él nosotros somos como nada, y también hay como comparaciones de mayor y menor, de que no siempre el más alto o el más grande es el mejor, como en el caso de Saúl, que era el más alto, pero no por eso fue el más valiente. Otra relación y transformación es la diferencia entre discernir y distinguir. Discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto viene también en los criterios como si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Después, las funciones trabajan como algunas promesas y advertencias de Dios. El doctor Rueck pone, por ejemplo, que una función sencilla es el triple. Si la entrada es 2, la salida sería 6. Y así algunas promesas y advertencias de Dios son formuladas como funciones. Viene el ejemplo de que dice en Deuteronomio: si oyes diligentemente la voz del Señor tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará. Y también de la misma manera, pues viene la función negativa. Existe una función divina que relaciona la obediencia hacia los mandamientos de Dios con bendiciones y la desobediencia hacia sus mandamientos con maldiciones. En Marcos 16:16 dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. En los juegos de estrategia y razonamiento también se utilizan estas estructuras matemáticas. Estos juegos entrenan la capacidad de hacer decisiones acertadas y requieren sabiduría. En cuarto lugar, los números. Los números aparecen ya en la primera página de la Biblia. Desde el principio habla de los 6 días de la creación y del séptimo en que Dios descansó. Para los niños pequeños a veces es una razón de admiración cuando alguien sabe contar hasta un número muy grande. Y en la Biblia dice que Dios pues conoce todas las estrellas y las estrellas en el cielo. También acerca de los números, Hans Reck habló del significado de algunos números en la Biblia. Por ejemplo, el 0, al inicio de la creación no había nada. 0 animales, 0 plantas, 0 personas, 0 estrellas. Hasta que Dios empezó a crear cosas. El 3 es el número de Dios. Abraham apareció en forma de 3 varones. 3 veces Pedro negó a Jesús y 3 veces recibió la oportunidad de decirle nuevamente te amo. También se menciona que al tercer día resucitó Jesús de los muertos. El número 3 también aparece como un reflejo de Dios. El espacio tiene 3 dimensiones: largo, ancho y altura, como ya se había mencionado. El número 6 tiene un significado especial porque en 6 días creó Dios el cielo y la tierra. El número 7 a menudo indica que algo está completado o acabado perfectamente. Los 7 días de la semana nos hacen recordar la creación acabada y perfecta de Dios. El libro de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias. En este mismo libro, los juicios de Dios ocurren en grupos de 7. El número 10
aparece en la parábola de las 10 vírgenes. Aquí el 10 representa la humanidad. Probablemente se le dio ese uso porque tenemos 10 dedos. Y por eso, desde los tiempos más antiguos, los hombres calculaban en el sistema decimal. El número 12 es simbólico del pueblo de Dios. Israel se compone de 12 tribus, los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Según este ejemplo, Jesús llamó a sus 12 apóstoles. Y así vienen otros ejemplos del número 12. El número 40 indica diversos contextos como un periodo de ser probado por Dios o de juicio. En el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Moisés tuvo que pasar 40 años. En el desierto, Cristo estuvo 40 días sin comer. Y así pues podemos ver un poco de la trascendencia de los números y que los números tienen una existencia propia, independiente de los objetos visibles. Después se mencionan las operaciones aritméticas que aparecen a lo largo de la Biblia. En este libro se habla del ejemplo de restas buenas, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó que es más feliz dar que recibir. Ustedes conocen el favor de Jesús, el Cristo, que fue rico, pero por ustedes se hizo pobre, para que ustedes se vuelvan ricos por la pobreza de él. Con relación a las operaciones, también se habla de la aplicación de la operación inversa, que si has hecho algo malo, aplica la operación inversa. Si has quitado algo, devuélvelo. Si has hablado una mentira, en su lugar, di la verdad. En vez de lastimar, consuela. En vez de hacer daño, ayuda. Y en vez de herir, cura. Habla también, la matemática también refleja que, pues, si caminaste en la dirección equivocada, regresa. Esto habla del arrepentimiento, volver o regresar. Esto se utiliza, Dios no hace acepción de personas, es para los grandes y para los pequeños. Hans Reg habla de la interpretación espiritual de las leyes de los signos, que Dios hizo la creación y que era muy buena, o sea, tenía un signo positivo, y en la caída, pues ese signo positivo se hizo negativo. Pero por la justicia de un hombre, o sea, positivo, entonces fue perdonado ese signo negativo. Deseamos resaltar unas paralelas entre las leyes matemáticas y las leyes espirituales. Así podemos ver que hay una armonía entre el espíritu de ambas. Ver esta armonía de una manera similar como la armonía entre la estructura de una semilla de mostaza y la naturaleza expansiva del reino de Dios. Dios creó las semillas de mostaza con miras a que algún día iban a servir para dar esta ilustración y aplicó en su creación el mismo principio fundamental como el que rige el crecimiento del reino de Dios. Entonces, una vez que edificamos sobre este fundamento, la armonía entre las leyes matemáticas y las leyes espirituales nos mueve a admirar y adorar la gran sabiduría multiforme del Dios creador. El espíritu que inspiró el Evangelio es el mismo espíritu que inspiró las leyes de la matemática. Una vez que edificamos sobre este fundamento, la armonía entre las leyes matemáticas y las leyes espirituales nos mueven a admirar y adorar la gran sabiduría multiforme del Dios creador. Hans Rey. Acerca de la operación matemática de la multiplicación, se menciona como un principio inherente de todo ser vivo. La procreación de los seres vivos se puede describir como multiplicación porque produce copias de lo mismo. Dios quiere que lo bueno se multiplique. Después habla de la multiplicación como una bendición y se mencionan versículos como multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre, Génesis 16, 10. Y cuiden de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra de la cual juró el Señor a sus padres. Y muchos otros hablan también de esta operación matemática. La Biblia nos habla de la restitución cuadruplicada con el ejemplo de Zaqueo,
que se arrepintió y le dijo al Señor: si en algo he engañado a alguno, cobrándole por demás, se lo devuelvo cuadruplicado. También nos habla de la ley distributiva de Dios, cuando menciona que Dios da el sol tanto a los buenos como a los malos, y que hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Nos habla también de la división como un reparto justo, y hay muchos versículos que hablan de la justicia y equidad, que son virtudes importantes. Una ocasión para practicarlas es cuando se trata de repartir bienes entre varias personas. En la primera comunidad de los cristianos en Jerusalén se menciona que no había ningún necesitado entre ellos, porque los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y fue distribuido a cada uno según su necesidad. El caso más sencillo de un reparto es el reparto por partes iguales. Esa es una división simple, y esto nos sirve para practicar la equidad. Cada uno recibe una parte igual. Menciona ejemplos como Moisés, cuando tuvo que dividir las obligaciones de sus obligaciones a los líderes y cabezas sobre 50 y sobre 10. Esto se lo sugirió su suegro Yetro. Y también habla de división, la alimentación de los 5,000. Hay conceptos como el reparto proporcional. En la vida real, muchos problemas de reparto son más complicados que una simple división, y se habla como de la necesidad simple y el reparto proporcional, y de conceptos como la proporcionalidad inversa, cuando una cantidad disminuye en la misma medida como otra cantidad aumenta, la velocidad de un vehículo y el tiempo que necesita para llegar. En este apartado se da un ejemplo matemático de lo que sucedió en la alimentación de los 5,000. Habla de conceptos también como el promedio ponderado, que es calcular el promedio de varios datos. Algunos de los datos son más importantes que otros. Después, en el siguiente apartado, nos habla de los pesos y de las medidas y su importancia. No os hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas y medidas justas tendréis. Entonces, en la Biblia nos habla de la importancia de que un kilo que compramos sea igual al kilo que vendemos, y que un centímetro en la regla sea igual a un centímetro en las otras reglas. Comparar esta ley de Dios con dos de los postulados y axiomas que Euclides en sus elementos menciona. Todo esto va relacionado a que Dios nos da una regla que debe de ser exacta y justa, y esa regla es su palabra. La palabra de Dios. Lo que dicen los hombres puede cambiar. Los hombres se pueden equivocar, los padres, los profesores y los líderes de la iglesia. Todo se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Por eso, la palabra de nuestro Dios es una regla segura. Dios construye según la medida. En esto, pues, Hans Reg menciona que en la Biblia abundan los números y medidas en los pasajes que hablan de la habitación de Dios, y dice que lo que Dios manda construir para Él mismo debe de ser construido correctamente, y cada parte según su medida exacta. En Apocalipsis, Juan tiene que medir también el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La casa de Dios del Nuevo Testamento es una casa espiritual que consiste en la comunión de los discípulos, en quienes vive Dios por medio de su Espíritu. Esta casa espiritual de Dios es mucho más importante que todo edificio material porque es eterna, y con los mismos principios de la matemática debe de construirse con las medidas correctas, siguiendo exactamente las instrucciones de Dios. Y aquí termina este apartado de la parte 1 de los conceptos básicos de la matemática.
Bueno, la segunda parte de este libro nos habla acerca de cómo enseñar matemática y es interesante, bonita e ilustrativa porque vincula mucho los conceptos matemáticos con la parte divina e incluso en esta parte que me tocó a mí con la paternidad. Vamos a irlo viendo hacia adelante. Y lo primero que hay que entender es justamente a los niños para poder enseñar matemáticas. Y entonces tenemos que el doctor cita Mateo 18, 3 al 6, que dice así: si ustedes no se arrepienten y se vuelven como los niñitos, no entrarán en absoluto en el reino de los cielos. Cualquiera entonces que se humilla a sí mismo como este niñito, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que me recibe a uno de estos niñitos en mi nombre, me recibe a mí. Pero aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, le conviene que le sea colgada una piedra de molino al cuello y que sea hundido en la profundidad del mar. Estos versículos nos hacen darnos cuenta de la importancia que los niños tienen para Dios. Vamos a ver que podríamos pensar muchas cosas del sistema tradicional, pero Jesucristo vino a voltear de cabeza muchos de los conceptos pedagógicos que hay. Vamos a retomar aquí tres nada más. Lo primero es que no son los niños los que tienen que adaptarse a los adultos, sino los adultos tenemos que adaptarnos a los niños. Generalmente cuando enseñamos a los niños, queremos enseñarles desde una visión adulta. Y algo que el doctor menciona y que a mí se me hizo muy interesante es que nosotros queremos que los niños piensen y razonen desde una perspectiva adulta, pero los niños nunca han sido adultos. Entonces, su madurez fisiológica incluso no les va a permitir entender desde una perspectiva adulta. Sin embargo, nosotros sí pasamos ya por la infancia y entonces es mucho más fácil y necesario que nosotros podamos adaptar la enseñanza justamente desde una perspectiva infantil. El segundo concepto que Jesucristo vino a cambiar es que Él quiere que recibamos a los niños de la misma manera en que lo recibiríamos a Él. Y hay muchas escrituras que hablan de esto justamente, ¿no? Y las citamos antes en Mateo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con uno de los niños, una de las preguntas que deberíamos hacernos es si estos niños al acercarse a nosotros se sienten bien recibidos. Y creo que podríamos cuestionarnos en nuestra forma de enseñarles si ellos pueden sentirse bien recibidos. Y eso nos puede dar luz y una manera de evaluar cómo estamos haciéndolo. El tercer concepto, que es bien intenso y que es bien trascendental, es que si nosotros hacemos tropezar a uno de los niños es algo horrible a los ojos de Dios, horrible al grado de que Él dice que mejor no sería hundirnos en la profundidad del mar. Y podríamos pensar que solamente alguien que reniega de Dios hace tropezar a un niño. Sin embargo, el doctor Hans menciona que de manera indirecta nosotros podemos hacer tropezar a los niños. ¿Y cómo sería esto? Bueno, si nosotros, siendo educadores, no tenemos esta humildad y esta disposición de aprender para poder enseñarles de una mejor manera y les hacemos sentir mal al enseñarles y les hacemos sentir tontos, de alguna manera es hacerles tropezar. Entonces, nuestro comportamiento puede llevar de manera indirecta a los niños a vivir este tropiezo. Ahora, nosotros al enseñar deberíamos de tener presente la preeminencia del amor todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver acerca del error, pero es maravilloso poder ver la enseñanza desde esta perspectiva. En 1 Corintios dice, si no tengo amor, no soy nada.
Y entonces viene esta pregunta que les decía, ¿se sienten los niños bienvenidos cuando vienen a nosotros? La corrección que nosotros hacemos a los niños debería estar motivada por el amor, siempre por el amor. En Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, pero edúquenlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay distintos tipos de errores que podemos cometer o que los niños, bueno, sí, todos podemos, pero enfocándonos en los niños, ellos pueden cometer errores por descuido, por ignorancia o por inmadurez. Por ejemplo, cuando un pequeñito tira un vaso de leche, lo hace porque su manita, su motricidad todavía no le permite tener justamente esta habilidad de servir bien la leche o de tomar la leche sin dificultades. Entonces, cuando se viven este tipo de errores, nosotros deberíamos primero corregir con paciencia y explicarles de manera paciente qué es lo que sucedió y por qué el error. Otra forma en la que nosotros podemos ver un error por inmadurez o por inexperiencia es cuando los niños, por ejemplo, meten objetos o meten la manita en los enchufes. Realmente no lo están haciendo porque quieran hacerse daño, sino porque su ignorancia o su inmadurez no les permite ver el peligro. De ahí que sea importante que nosotros podamos corregir con paciencia y siempre explicarles. Y la segunda cosa que debemos tener en cuenta en este tipo de errores es que debemos de darles oportunidades para entrenar el comportamiento correcto. Por ejemplo, en el caso de derramar la leche, esto sería tal vez tomarnos el tiempo de ponerle una tacita con una jarrita de agua y ayudarle a que pueda servir de manera correcta, ¿no? Y aplaudir los avances que él va teniendo. Cuando los niños tienen un error por cualquiera de estas cosas y son corregidos de manera paciente, entonces lo que nosotros estamos haciendo es llevar ese error a una providencia de una experiencia de aprendizaje. Nosotros deberíamos siempre de ver la corrección con el objetivo de ayudarle a los niños a corregir esos errores y aún a mejorar su relación con Dios. Ando estuvo hablando del arrepentimiento y de cómo el arrepentimiento es para todos. Cuando nosotros hablamos de matemáticas, vemos este mismo tipo de errores, ¿no? Por acá lo señalo en el punto 2, las matemáticas tienen una parte normal en el proceso de aprendizaje de equivocaciones, que pueden ser por errores de concepto o por errores de razonamiento. Si nos damos cuenta, sigue siendo exactamente la misma causa, un descuido, una ignorancia o la inmadurez que se tiene, el que lleva a este tipo de error en las matemáticas. Ahora, en el punto 4, tenemos un tipo distinto de error, que es el quebrantar la ley de la casa intencionalmente y no mostrar arrepentimiento por ello. Y la sugerencia aquí es poder corregir con más severidad. Con más severidad no significa lastimar al niño en ninguna forma, sino más bien que habiendo estado establecidas las normas de la casa y el sabedor de que esas normas existen, por supuesto que tiene que proveerse algún tipo de reprimenda. Ahora, el castigo no puede ser arbitrario, es decir, no puede ser cualquier castigo, no puede aplicarse cuando no se han explicado las normas. Y algo que es sumamente importante es que no debe quitar nuestro amor por el niño. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a corregir este tipo de error que tiene que ver con algo intencional, siempre, siempre debemos de mantener la providencia del amor al hacerlo. En las matemáticas se habla acerca de la paternidad y vamos a verlo un poquito más profundamente hacia adelante, pero la paternidad es algo tan grande que en Efesios se cita de esta manera. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, desde quien es nombrado toda paternidad en los cielos y en la tierra. La paternidad es o debería ser un reflejo de lo que Dios mismo es.
Cuando yo leí esto me quedé pensando mucho en lo que mis hijos pueden percibir de mi forma de maternar hacia ellos. Y entonces el doctor Han lo que dice es que debemos de ser sublimes representantes de Dios ante sus hijos y nuestros hijos. Y como dignos representantes tendríamos que ser representantes del amor, de la justicia, de la providencia y de la sabiduría ante ellos. Entonces, cuando nosotros como padres tenemos un carácter que puede reflejar justamente las virtudes o alguna de las virtudes de Dios, en automático estamos proveyendo a nuestros hijos de confianza hacia Dios también, no solo hacia nosotros. En nuestro hogar deben de haber normas. Hace un ratito les comentaba acerca de esto, ¿no? Para poder corregir los errores, necesitamos que hayan normas claras. Ahora, estas normas tienen que estar establecidas según Dios y tienen que ser consistentes con el carácter de Dios. Un ejemplo de esto es, Dios nos manda que nos amemos unos a otros y esta norma es consistente con un Dios que es amoroso. Un ejemplo más es que Dios nos manda a andar siempre en la verdad. Y por supuesto que es consistente con el carácter de Dios también, ¿no? Que es verídico, es un ser verídico todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos en nuestra casa orden, háblese de orden físico, ¿no? De espacios acomodados, de roles definidos. Y cuando tenemos también normas, este orden y estas normas reflejan el carácter de Dios, porque Dios es así. Ando nos hablaba también de esta parte, ¿no? De cómo Él en la creación muestra orden y también muestra leyes físicas. Cuando nosotros ayudamos a nuestros hijos a crecer en una casa donde hay orden y normas, estamos estableciendo cimientos matemáticos. Esto es algo sorprendente, pero muy lógico. Ahora bien, podemos encontrar el trauma matemático en muchos de nosotros y lo que es más triste aún, podemos generarlo también en muchos de nuestros pequeños. El trauma matemático se debe principalmente a 4 cosas. La primera es que los temas que se enseñan a los niños son demasiado avanzados a una edad muy temprana. Muchas veces los papás o los maestros somos demasiado ambiciosos y queremos que ellos avancen muy, muy rápido, ¿no? Que vayan siendo los mejores, que vayan mostrando más habilidades, pero lo único que se consigue con esto es que los niños desarrollen un concepto de sí mismos de insuficiencia. Y esto es solamente porque les estamos enseñando cosas muy avanzadas para la edad que ellos tienen. La segunda razón por la que se desarrollan traumas matemáticos es porque se dan castigos por no entender. El niño no entiende un concepto matemático o hace mal una operación matemática y entonces se le infligen castigos, los que sean, desde ridiculizarlo hasta realmente, no sé, privarlo de alguna cosa. Estos castigos, o más bien esta falta de entendimiento, lo único que evidencia es que se está sobrecargando el ritmo y el desarrollo que el niño tiene. Es decir, si un niño no está entendiendo, volvemos al punto 1, es porque estamos trabajando con cosas que están muy avanzadas para su edad. Entonces, el castigo es totalmente fuera del lugar. El tercer motivo por el que se desarrollan traumas matemáticos es porque se utilizan métodos demasiado abstractos en la enseñanza. Es decir, intento enseñarle a un niño un concepto sin que pueda manipular nada al respecto. Por ejemplo, enseñarle que 2 más 2 es 4 sin ponerle las 2 manzanas más las otras 2 manzanas para que él vea concretamente qué quiere decir ese 2 y cómo le sumo otras 2 manzanas
Para los niños es algo difícil de procesar y de mantener como un aprendizaje. El punto número 4 que desarrolla o sí puede desarrollar traumas matemáticos es la memorización de conocimientos aislados. Y aquí podemos tomar nuevamente este ejemplo de las manzanas, ¿no? Si yo nada más enseño al niño que 2 más 2 es 4 o que 2 por 2 es 4 y no le enseño cómo está vinculada la suma con la multiplicación, es difícil que el niño se pueda apropiar de ese concepto. En todas estas 4 cosas podemos darnos cuenta que el problema o la dificultad no se encuentra en el niño, sino en el mal manejo de la enseñanza al pequeño. Entonces, nosotros podemos empoderarles para hacer matemáticas a los pequeños. Toda persona humana fue dotada por Dios con la capacidad de poder aprender matemáticas. Ya vimos en la primera parte cómo las matemáticas están aplicadas en todo lo que tiene que ver con la divinidad. Entonces, lo único que necesitamos es atrevernos a hacerlo. Y nosotros podemos comenzar con temas elementales, como los que se presentan en la serie de libros de matemáticas activa. Estos libros sugieren varias opciones en las que se pueden elegir las maneras de enseñar o crear un método propio para enseñar a los niños, lo cual está muy padre. Después, debemos de tomarnos el tiempo sin apresurarnos y sin apresurar al niño para que él pueda probar, experimentar y descubrir con las matemáticas. Y esto le permita a él interesarse por ellas. En tercer lugar, algo que es importante entender y que se maneja muy bien en los libros de matemáticas activas es que un examen versus exploraciones y razonamientos para descubrir algo nuevo tienen una contraposición totalmente amplia, ¿no? Lo que el examen refleja y provee no tiene nada que ver con lo que el niño puede adquirir y puede demostrar, además de adquisición en conocimiento a través de estas exploraciones que hace cuando él busca descubrir por sí mismo algo nuevo. La cuarta cosa que maneja este tipo de libros o estos libros es el juego. Y entonces se nos invita a atrevernos a aprender en forma infantil. Y la quinta cosa de la que habla, yo les sugiero que puedan revisarlo porque es bastante amplio y muy ilustrativo cómo el hermano nos lleva a buscar reconciliarnos con el niño que fuimos. Y entonces él dice, cuando usted piensa en su niñez, ¿recuerda a sus educadores? Si recuerda a sus educadores en lugar de recordarse a sí mismo, siendo niño, necesita sanar esta parte de su infancia. Y él habla de varias cosas que podemos hacer, pero de manera abstracta o de manera absoluta, solamente podemos sanar a través de la gracia de Jesucristo. Todos podemos llegar a ser lastimados al ser enseñados y yo no pensé que fuera algo tan gravoso hasta que lo leí a él poniendo varios ejemplos. Yo les diría, si nos cuesta trabajo enseñar, si nos desesperamos al enseñar, si no logramos pensar en una forma de enseñar a los pequeños a través del juego, entonces necesitamos sanar esa parte en la que fuimos enseñados. Y sin lugar a dudas, nuestro Salvador puede ayudarnos a obtener esa sanación. Ahora, la matemática activa tiene 4 principios. El primero es que podemos y debemos aprender con actividades propias y con operaciones concretas. Esto que les explicaba hace un rato. Ahora, llevarles a ellos a entender un principio matemático a través de la acción es también un principio bíblico. Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos, no les enseñó
a través de solamente hablar. Él fue e hizo con ellos, ¿no? Y entonces les enseñó cómo sanar, les enseñó cómo servir, pero todo el tiempo lo hizo a través de la acción. Por eso es totalmente importante enseñar a través de operaciones concretas. El segundo principio es aprender según las necesidades del niño y su nivel de desarrollo. Ya antes hablé, creo, bastante enfático acerca de esto. Cuando nosotros no respetamos este principio, lo que hacemos es provocar desánimo en los niños y entonces generamos traumas matemáticos. Lo mismo que podríamos enseñar al niño, no sé, a los 6 años tal vez, si intentamos enseñarlo a los 4, generaríamos en él mucho problema, mientras que a los 6 años para él sería muy fácil poder adquirir este conocimiento. Entonces, este principio es vital. El tercer principio es aprender las matemáticas basada en principios. Por ejemplo, la enseñanza tradicional nos enseña todo el tiempo cómo hacer, cómo sumo, cómo resto, cómo divido, cómo hago la parte algebraica. El aprender de manera activa, y yo diría incluso de manera divina, es entender el por qué, no solamente el cómo, sino el por qué lo hacemos de esa manera y la relación que tiene específicamente con lo que estamos enseñando. Por ejemplo, en este mismo caso del 2 más 2, no enseño al niño cómo pongo el 2 más el otro 2 y entonces sumamos con los deditos, sino le enseñamos cómo cuando yo tengo 2 manzanas para mí y para mi hermanito, pero vienen y me visitan otros 2 amiguitos, entonces tengo que ir a comprar otras 2 manzanas para que estos 2 amiguitos también tengan. Y entonces tenemos 4 manzanas, enseñamos el por qué y cómo está relacionado. Finalmente, el cuarto principio es aprender matemática por investigación propia. Aunque las matemáticas tienen leyes, como toda la creación de Dios, también como toda la creación de Dios, se nos invita a poder investigar. No es lo mismo investigar y llegar a conclusiones a través de Dios que tener dudas, ¿no? O sembrar dudas. Entonces, se nos anima en las matemáticas a que podamos ayudar a los niños a investigar y que ellos puedan animarse y motivarse a través de esta investigación a enamorarse de las matemáticas y a buscar aprender más de manera activa. Ahora, nosotros, cuando trabajamos el aprendizaje de las matemáticas, podemos desarrollar virtudes en los niños. ¿Como qué tipo de virtudes? Como el orden, como actuar por principios, como la honestidad. Y a lo mejor aquí ustedes pueden decir, ¿cómo la honestidad? Bueno, en las matemáticas, para que las cosas puedan salir de manera exacta, tenemos que actuar bajo total honestidad, ¿no? O sea, no hay manera en la que podamos alterar el resultado, tiene que ser como es. También podemos desarrollar diligencia, exactitud y precisión. Podemos desarrollar iniciativa, creatividad y perseverancia en la investigación, que era un poco lo que les decía en la diapositiva anterior. Podemos desarrollar buena administración de la creación de Dios. Con muchos de los ejemplos que Andu ponía, pero también cuando hablamos de las cosas que Dios nos provee y les invitamos a ellos a pensar en que es a través de la providencia del que las tenemos, les ayudamos a ellos a poder ser más mesurados, digamos, en el uso de las cosas que tienen. Les enseñamos a ser precavidos y actuar con prudencia y también les enseñamos o pueden aprender a desarrollar humildad. Finalmente, una de las virtudes que se citan, que se pueden desarrollar, es el asombro ante la grandeza de Dios. Y yo puedo pensar aquí, por ejemplo, en este ejemplo que Ando nos ponía de las figuras geométricas, ¿no? Y ella decía muy bien, no son exactamente así, sin embargo, podemos encontrar similitud.
Cuando nosotros salimos y exploramos con nuestros pequeños y les mostramos los conceptos matemáticos y lo asociamos con la creación de Dios, ellos pueden desarrollar este asombro ante la grandeza que Él posee. El aprendizaje de las matemáticas brinda oportunidades para entrenarse en diversas virtudes. Estas no vienen automáticamente al aprender matemática, pero una persona que posee estas virtudes seguramente tendrá más facilidad de entender la matemática. Desde una perspectiva bíblica, toda virtud genuina es un reflejo del carácter de Dios. Y si la matemática es una expresión de la mente de Dios, entonces es de esperar que la matemática refleje también algunos aspectos del carácter de Dios. Así que, vistas estos puntos de la segunda parte del libro de matemática, pues las invito a que pongamos manos a la obra. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar de la parte 3 del libro de Matemática Divina de Hans Regg, que se titula ¿Qué es la matemática? La parte 3 está compuesta por 6 capítulos. Yo les voy a platicar de los primeros 3. El primer capítulo nos habla de la matemática como un proceso creativo. Entonces, pues está enfocado a la enseñanza de las matemáticas y a cómo los niños aprenden, pero nos habla de que en general el ser humano, a través del juego, vamos jugando y vamos creando interacciones con la creación, como se muestra en la primera imagen en la que están unos niños apilando unas piedritas. Y el autor nos habla de que a lo mejor a algún niño se le puede ocurrir apilar las piedritas de manera triangular y ir haciendo diferentes torrecitas triangulares, y que después de eso puede empezar a descubrir ciertas cosas como el conteo de las piedritas. Y se puede dar cuenta de que en la primera torre hay una piedrita, en la segunda hay 3, en la tercera hay 6, y después de eso, del conteo, puede venir una infinidad de propiedades y aplicaciones que puede encontrar con lo que él inició como un juego, en el que puede descubrir que es una serie numérica, que respeta el orden de una secuencia, que sigue un patrón, una fórmula. Para el ser humano o para el niño puede resultar como un objeto matemático novedoso. Por ejemplo, hablando de esto de las piedritas, corresponde a un concepto que son los números triangulares, y podemos investigar las propiedades de esos números triangulares. Entonces, todo empieza con un proceso creativo de juego. En el libro, el autor nos comenta, cita el Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27, en el que dice que Dios, el Creador, creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, de él mismo. Y pues, como sabemos, Dios tiene una creatividad inmensa, pues él inventó el universo entero. Y al habernos hecho a imagen y semejanza de él, nos hizo con una capacidad creativa. Y esa capacidad creativa nos lleva a inventar objetos matemáticos. Y esto es lo que nos hablan de la matemática como un proceso creativo. Yo invento jugando y después descubro propiedades de ese objeto que inventé jugando. El capítulo que sigue se llama La matemática como descubrimiento de un mundo trascendental. Entonces, pues retomando el capítulo anterior sobre la creatividad, nos damos cuenta de que nosotros pues inventamos o construimos un objeto matemático que puse entre comillas inventamos porque son cosas que creemos que inventamos, pero ya están dadas por la creación y solamente pues con nuestro intelecto vamos encontrando las formas de aplicar lo que ya está en nuestra creación, ¿no? Entonces inventamos un objeto. Aquí les puse el ejemplo de la rueda y empezamos a encontrar propiedades de la construcción que supuestamente inventamos, como es el círculo. Pues vemos que gira, vemos que nos puede servir para transportar cosas y le ponemos un eje, o que nos puede servir como un plato, y empezamos a encontrar aplicaciones, y dentro de esas aplicaciones empezamos a encontrar propiedades, ¿no? Si por ejemplo yo veo que gira,
puedo observar que un círculo pequeño necesita girar mucho más veces que un círculo grande para llegar de un punto a otro punto en una determinada distancia. Y empiezo a investigarlo y a ver cuáles son las distancias que recorre y empiezo a denominar, no, pues es que la distancia que recorre en una vuelta se puede llamar perímetro y lo que lo rellena es la superficie y empiezo a encontrar características como el radio, el diámetro, que son propiedades de ese objeto. Pero conforme más y más y más investigo respecto a este objeto matemático, me doy cuenta de que las propiedades que estoy descubriendo no puedo modificarlas si no son dadas por el objeto mismo. No puedo yo inventar un círculo que tenga un radio 2 y que su diámetro sea 50, ¿no? O sea, si tiene determinado radio, va a tener determinado diámetro, determinado perímetro y determinada área. Entonces yo no puedo modificar a mi antojo las características de ese objeto. Va a obedecer a sus propiedades y a sus principios. Y conforme voy encontrando las relaciones que tiene ese objeto y las aplicaciones que tiene, me doy cuenta de que existen coincidencias con otras aplicaciones y que son relaciones dadas por el objeto mismo. No tengo yo control sobre ello o no tenemos como seres humanos control sobre esas propiedades del objeto. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta de que los objetos matemáticos obedecen una lógica superior que es la misma para todas las personas en el mundo entero y que es la misma por todos los tiempos. Y eso es lo que hace que sea trascendental, que pertenezca a un mundo trascendental. Dentro de este mismo capítulo, pues vemos esto que dice, parece entonces que ya no nos encontramos ante un invento nuestro, nos encontramos ante una criatura extraña de otro mundo que siempre estaba ahí y que obedece a sus propias leyes. Nosotros ya no tenemos el control sobre su comportamiento. Entonces, al inventar objetos matemáticos, encontramos que ellos obedecen verdades universales, las cuales son atemporales, inalterables y absolutas. Y dichas verdades universales obedecen una lógica superior de la misma manera en que las leyes de Dios lo hacen. Aquí vemos que los números y sus operaciones existen independientemente de los objetos visibles. Sus principios siempre van a ser los mismos. Pertenecen entonces a un mundo trascendente con verdades universales, las cuales son atemporales, son inalterables, son absolutas y van más allá del mundo material, que como nos mencionaba Diana, para la enseñanza de las matemáticas es importante materializarlo para que sea tangible, para que lo podamos comprender. Pero los números y las propiedades matemáticas existen más allá de lo material. Y bueno, vemos que entonces podemos decir que pertenece obedece a las leyes de Dios, que son válidas independientemente de la opinión que pueda tener el ser humano. Y el capítulo siguiente se llama La matemática como verdad universal y absoluta. Entonces, nos dice el libro que la matemática es de dominio público, no depende de ninguna autoridad humana, ni de ningún experto o científico, ni del capricho de algún gobernante, ni de los profesores de matemática. La matemática simplemente es, y cada persona que sabe razonar puede descubrirla o incluso seguir desarrollándola. La matemática se impone a sí misma por su propia lógica. Entonces, pues Hans Reg nos dice en su libro que esta es una excelente noticia porque no es exclusiva. Es de la misma manera en que Dios no es exclusivo para una sola persona, sino es para toda la humanidad, pues la matemática lo es también, es de dominio público. Y solamente, como nos decía Diana, con entender el porqué de las cosas, nosotros podemos descubrirla. Dentro de este capítulo nos dice que en la enseñanza de la matemática, lo único que se puede hacer para que alguien pueda avanzar en su comprensión es explicarle el porqué de la ley matemática a través de la demostración, porque nos dice que cada verdad matemática requiere una demostración
y que no es otra cosa que una explicación convincente de por qué algo es así. Y en el libro nos cita a Lockhart, que dice, la matemática es el arte de explicar. Y yo aquí les puse el ejemplo del teorema de Pitágoras, en el que si nosotros solamente le enseñamos al niño, bueno, la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, el niño no lo puede materializar, está muy abstracta esa definición. Pero si yo al niño le dibujo un triángulo rectángulo y le permito que con materiales pueda encontrar el área de que se haría si formo un cuadrado con un cateto y el área que se formaría con el otro cateto haciendo un cuadrado y el área de la hipotenusa y luego junto el área de los cuadrados que formé con los dos catetos y la comparo con el área de la hipotenusa, puedo ver que van a ser las mismas. En este caso, el área verde, que tiene la nomenclatura A1, con el área 2, que tiene la nomenclatura A2, las junto, puedo compararla con el área 3 y me puedo dar cuenta que son equivalentes. Entonces, es una manera de que el niño pueda ver el porqué de ese principio matemático, por qué yo le estoy dando un procedimiento de una fórmula. Entonces, el autor hace mucho hincapié en que es muy distinto a enseñar procedimientos que enseñar principios. Si yo enseño un principio explicándole el por qué, el niño quizá ni siquiera llegue a utilizar la fórmula tal cual, sino que puede encontrar él sus propios procedimientos para llegar a los resultados, porque ya entendió el principio matemático y no le estoy forzando a que se memorice un procedimiento. Entonces, bueno, aquí ya viene lo de los procedimientos y principios y en este capítulo nos dice que la escuela impone notaciones, términos técnicos y procedimientos y habla de que son elementos marginales. En los primeros capítulos del libro nos hablaba también de los negociables y los no negociables y dice que los procedimientos son negociables. Cada quien puede, una vez que entiende el porqué de un razonamiento matemático, cada quien puede decidir de qué manera llegar a encontrar una respuesta o una aplicación. Es negociable de qué manera lo hacemos, pero los principios y las leyes matemáticas no son negociables. Nos dice, la matemática en sí son sus leyes y principios, y estas no son órdenes que se pudieran imponer. Son verdades que solamente se pueden explicar o descubrirse por uno mismo. Y pues, como les decía, no se pueden modificar. Yo no puedo hacer un círculo con unas características diferentes a las que el círculo ya es por sí mismo. Dentro de este capítulo nos hace la comparación de la matemática y de la posición del hombre ante Dios. Nos cita algunos versículos, nos dice que todos somos iguales ante Dios y nos cita el versículo 1, solo es su maestro, el Cristo, y ustedes todos son hermanos, en Mateo 23:8. Entonces esto nos habla de que ningún hombre tiene la autoridad de imponer la verdad de Dios sobre otro hombre, solamente Dios mismo puede imponerse. Y también nos dice que la verdad de Dios nos hace libres, entonces una verdad impuesta por hombres no puede ser la verdad de Dios. Y lo fundamenta con el versículo que dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres, dijo Jesús en Juan 8:32. Entonces, una verdad esclavizante no puede ser la verdad de Dios. Y esto nos habla también mucho de lo que nos comentaba Diana, de cómo voy a enseñarle yo al niño. No le voy a imponer las matemáticas, sino que le voy a dar un acompañamiento para que él encuentre interés y aprenda a razonar sobre las matemáticas y todo con amor. Dentro de esto de la paralela de la matemática con la posición del hombre ante Dios, también el apóstol Pablo cita el libro al apóstol Pablo y dice, no que seamos señores sobre su fe, sino que somos colaboradores para su alegría. Por Cristo entonces somos mensajeros, como si Dios animase por medio de nosotros, pedimos por causa de Cristo, reconcíliense con Dios. En 2 Corintios 1:24 y 5:20. Y el apóstol Juan también dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe.
en Primera de Juan 2:27. Entonces, habla de que la misión de los apóstoles no consistía en imponerse y dar órdenes, sino en animar y en pedir por la humanidad. De esta misma forma, nosotros como como maestros o de la matemática, no podemos imponerla y dar órdenes, sino en animar a nuestros hijos a explorar y a conocer la creación, y en ella van a encontrar los principios de esa creación y los principios de la matemática, como en el ejemplo de las piedritas, que corresponde a los números triangulares, y al irlas explorando, pues van encontrando las propiedades de la matemática. Y bueno, también nos dice, los cristianos verdaderos no tienen necesidad de que alguien les enseñe y mucho menos les imponga las verdades de Dios, porque Dios mismo les enseña por las Escrituras y por el Espíritu Santo. De la misma manera, ningún ser humano tiene necesidad de que otro le enseñe las verdades matemáticas, porque su capacidad de razonamiento, dada por Dios, le permite descubrirlas. Ante las verdades trascendentes, la verdad de Dios y la verdad de la matemática, todos nos quedamos pequeños, inadecuados, y todos nos encontramos en condiciones iguales. Es más apropiado ver la matemática como una expresión de los decretos de Dios. Y entonces, bueno, aquí vuelvo a decirles que en este gráfico lo que yo quiero expresar es lo que entendí en el libro, que la verdad de la matemática obedece a las verdades universales, las cuales son atemporales, inalterables y absolutas, y esas verdades obedecen una lógica superior, que todo esto es abarcado por las leyes de Dios. En el libro nos citan a Newton, que fue uno de los mayores descubridores en la matemática y en las ciencias, pero hacia el fin de su vida nos dijo: no sé cómo yo le parezco al mundo, pero a mí mismo me parece que he sido solamente como un niño que juega en la playa y se divierte al encontrar de vez en cuando una piedra más lisa o una concha más hermosa de lo ordinario, mientras el gran océano de la verdad seguía extendiéndose delante de mí sin ser descubierto. Entonces él mismo nos habla de que él solamente descubría lo que ya estaba en la creación, y lo hacía a través del juego y de la diversión. Y un punto importante que ahorita se me viene a la mente que menciona el libro respecto a la enseñanza de la matemática es que nosotros debemos buscar que nuestros hijos aprendan como lo hicieron los grandes descubridores. Sin embargo, los grandes descubridores lo hicieron a lo largo de una vida. Entonces, es importante ponerles las herramientas para que ellos lo puedan descubrir en un tiempo menor y puedan llegar a conocer todo lo que se ha acumulado de conocimiento en la matemática, o todo lo que pues sea de interés y aplicable para su vida. Aquí ya el autor nos hace como un cuestionamiento y nos dice, bueno, pueden ustedes pensar, o son creativas o no son creativas, son leyes absolutas o puedo manipularlas, o cómo puedo relacionar que son leyes absolutas con la creatividad. Y entonces nos dice, a ningún inventor se le ocurriría querer cambiar las leyes de la naturaleza. Él inventa maneras novedosas de aprovechar las leyes de la naturaleza, las cuales no cambian. Y lo mismo hace un matemático. Inventa nuevos objetos matemáticos, nuevos procedimientos y descubre nuevos teoremas, pero ninguno de sus inventos puede alterar las leyes de la matemática. Lo que hace el matemático es aplicar estas leyes de maneras novedosas o descubre leyes hasta entonces desconocidas. Y se me ocurre, por ejemplo, el círculo que yo les comentaba en las diapositivas anteriores. Pues el círculo es un objeto matemático que obedece las leyes absolutas, pero a través de la aplicación del círculo podemos, por ejemplo, hacer una caja de velocidades para un vehículo, o los piñones y estrellas de una bicicleta, porque podemos hacer, bueno, ya entraríamos como en el tema de fracciones y relaciones, en las que si pongo un círculo grande que hace girar a uno más pequeño, pues lo va a hacer girar muchísimas veces con una sola vuelta que dé. Entonces ahí es donde entra la creatividad, en la aplicación de lo que vamos descubriendo de la creación. Es todo. Terminé mi aportación. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Vamos a ver ahora la parte 4 de
Esta es la parte 4 donde empiezan ya los temas diversos, pero en este punto que es el 17, solo vamos a ver los grandes matemáticos y su fe. Yo creo que es como un descanso después de todo lo que hemos estado viendo. Vamos a ver exactamente 13 matemáticos y cómo pues sus descubrimientos van a ser muy importantes. Entonces, el objetivo es justo describir el aspecto espiritual de la matemática y de algunos grandes matemáticos. Matemáticos que no necesariamente van a ser cristianos, pero van a tener la verdad de Dios revelada en la Biblia. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el autor siempre nos va a hacer referencia a que no eran cristianos, pero sí tenían un conocimiento de Cristo, o sí su obra estaba como agradeciéndole al creador. Entonces, bueno, esto es como importante. El primero que menciona es Pitágoras, del siglo VI antes de Cristo. Y para Pitágoras, que es los fundamentos de las matemáticas griegas, los números tenían cualidades divinas y constituían el principio fundamental del universo. Para Pitágoras, todo es número. El 1 es el origen. El 1 lo va a ser todo y el 5, esto me gustó mucho, va a ser el matrimonio. ¿Por qué? Porque los números pares van a ser los femeninos, en este caso el 2, y los números impares van a ser los masculinos, el 3. Entonces, femenino más masculino, en este caso 3 más 2, va a ser el 5, que es el matrimonio. También Pitágoras nos deja algo importante que tiene que ver con la proporción y la armonía. Los pitagóricos, como se le llamó a la escuela de Pitágoras, los pitagóricos introdujeron en la astronomía la música celestial de los planetas en su movimiento. Eso es bien bonito porque el autor nos empieza a explicar cómo los pitagóricos se empezaron a imaginar o se empezaron a dar cuenta de que como todo el universo era armonía, podríamos tener incluso música, ¿no? Incluso en este movimiento de los planetas podría haber como música celestial. Entonces, bueno, esto es algo bien interesante que menciona el autor de los pitagóricos, que se tiene armonía. Después de la armonía y de la proporción y de la armonía, hay como un elemento fundamental que tiene que ver con los números irracionales y el 2 como irracional, que aquí es como un gran quiebre para la escuela pitagórica, que, bueno, si les interesa saber más, pueden leer el texto, pero esto es como fundamental para los pitagóricos. Después sigue Platón en el siglo IV antes de Cristo, y el lema era: ningún ignorante de geometría entra aquí. Y lo que nos va a mencionar o va a resaltar el autor del texto es que el universo está gobernado por los decretos soberanos de Dios. El creador geometriza constantemente. Aquí nos va a decir, o sea, al final, dentro de las matemáticas de estos pensadores del siglo IV, había una idea de que el universo tenía que estar gobernado por alguien, ¿no? Y en este caso, gobernado por Dios. Y que entonces era este ser, este Dios, este creador, el que geometriza constantemente. Y entonces ya podían hablar de la geometría, porque ya tenía un orden y una armonía que habían dicho los pitagóricos. Según Platón, toda adquisición de conocimiento no era más que un recordar de las ideas que nuestra alma conocía cuando se encontraba todavía en el ámbito de las ideas puras. Y aquí al autor le parece esto sumamente interesante, porque dice, este comentario, este enunciado da cuenta o presupone de la preexistencia de un alma. O sea, estamos hablando de que podríamos o podemos intuir que en este siglo IV antes de Cristo, con este pensador Platón, ya hablábamos de la existencia de una alma. Y bueno, pues esto después nos va a llevar a Napier ya en 1550,
que nos va a dar la tabla de los logaritmos. Entonces fue el descubridor de los logaritmos y facilitó los cálculos aritméticos. Nos va a narrar Han que gracias a este descubrimiento se pudieron hacer operaciones muchísimo más rápidas y más fáciles en el menor tiempo. Él inventó la primera precursora de una calculadora mecánica y solía concluir sus libros con una oración de agradecimiento. O sea, claramente Napier siempre dedica su obra a Dios. Este es uno de los agradecimientos que él da. Al mejor Dios, el más grande, y a todos sus números infinitos, inmensos y perfectos, se ha atribuido toda alabanza y gloria por la eternidad. Amén. O sea, vemos cómo la armonía de la cual nos hablaba los pitagóricos, después todo lo que nos van a decir Platón, de esta armonía, de esta geometría, de este creador que estaba por atrás y que gobernaba esta geometría, aquí ya tenemos algo más tangible, ¿no? Que son esos números dentro de la alabanza o por la alabanza y gloria de la eternidad. Kepler escribió muy abiertamente acerca de su convicción de que el universo es la obra maestra de Dios y que los planetas se mueven de acuerdo a los decretos de Dios. Aquí va a ser, Han, un estudio bien interesante porque pareciera que en esta época los descubrimientos que se van dando o el razonamiento que se va dando tiene mucho que ver con si la persona discute o razona sobre la existencia de Dios o no. Entonces, por ejemplo, aquí en Kepler nos va a decir, escribió muy abiertamente acerca de la convicción de que el universo es la obra maestra de Dios y que los planetas se mueven de acuerdo con los decretos de Dios. O sea, al final él está diciendo que hay un decreto que es armónico, que es perfecto y que también puede ser irracional con estos números irracionales que nos decían los pitagóricos, pero que están gobernados por algo más alto, que es Dios. Y una vez diciendo eso, entonces vamos a pensar qué es lo que pasa. Entonces, por eso se pueden dar esos descubrimientos más importantes como las leyes acerca de las órbitas de los planetas, las armonías escondidas en las proporciones del sistema solar. O sea, pero si se fijan o si lo dimensionamos, primero está Dios, el creador, y después está el pensamiento que se da en función de eso. Eso se da ya por hecho para algunos autores. Para otros, como lo vamos a revisar más adelante, esta es una como, no limitación, pero sí lo abordan de otra manera. Isaac Newton. Isaac Newton habla de leyes naturales constantes y universales. Fue el primer científico quien edificó su entera teoría consecuentemente sobre la premisa de que existen leyes naturales y que éstas se pueden expresar matemáticamente. Aquí ya vamos a tener la expresión matemática, y esta idea fue la firme convicción de que el universo fue creado por un Dios racional, de manera ordenada, y que el mismo Dios también nos creó a nosotros con nuestra capacidad de razonar y de investigar el universo. O sea, si se fijan aquí también, primero partimos del Dios, o sea, de este universo creado por el Dios racional y ordenado, y entonces en esta majestuosidad vamos a poder hablar o vamos a poder llegar a un conocimiento, a una interpretación de un algo, ¿no? De esta, o sea, ese Dios nos va a dar también la capacidad de razonar y de investigar acerca del universo. Me parece que esto es bien interesante, cómo lo abordan por lo menos Newton, por lo menos Kepler y Napier, ¿no? O sea, como tienen como esta base. Después tenemos algunos matemáticos que estos incluso el mismo Han ya los aborda de manera muy corta, que es René Descartes, que aquí tenemos las coordenadas cartesianas, la base de la geometría analítica. Tenemos a Pascal con las secciones cónicas y con la máquina calculadora mecánica. Él entendió, y aquí es cuando ya, o sea, mientras algunos autores estaban peleando por la existencia o no de Dios, aquí Pascal hace algo maravilloso. Y dice, Pascal entendió que la comunicación con Dios sucede en primer lugar con el corazón y solamente en segundo lugar con la razón. El corazón
tiene sus razones que la razón no conoce, ¿no? Y esto me parece maravilloso porque al final es como llegar a una armonía de esta búsqueda de la verdad, pero una búsqueda, si se fijan, eran como dos búsquedas de la verdad. Una búsqueda de la verdad donde se aceptaba al Creador Dios como y se partía de ahí, y otra búsqueda de la verdad donde se decía, es que sí está ahí, pero ¿cómo le hacemos para congeniar? Como que costaba mucho trabajo ese congeniar, y Pascal lo resume de una forma muy bella, ¿no? Dice, primero la comunicación con Dios sucede en el corazón, y una vez que sucede en el corazón, ya puede llegar a la razón. Y dice, el corazón tiene sus razones que la razón no conoce, ¿no? Bueno, esto me pareció maravilloso de Pascal, que lo toma Han. Después tenemos a Euler con el descubrimiento del número E, o Euler-E, que es la base de los logaritmos naturales, a Babbage, precursor de la informática, a Maxwell, descubridor de las ecuaciones que describen las relaciones entre electricidad y magnetismo, a Cantor, fundador de la teoría de juegos, a Erdos, contribuciones a la teoría de números, a Gödel, teorema de la incompletitud. Y bueno, hasta aquí termina la revisión de matemáticos. El autor en el texto lo aborda de manera más amplia, algunos, otros sí son muy breves las explicaciones que da, pero tenemos que pensar o reflexionar que el autor lo que busca es que nosotros podamos como darnos cuenta que en las matemáticas también hay divinidad, y que los matemáticos más importantes descubrieron esto, y que a partir de descubrir esa divinidad, ese orden, esa armonía, porque creo que es algo que también nos dice mucho este apartado, esta armonía, es que podemos llegar a los conocimientos que tenemos, que al final, como lo van viendo aquí, nos ayudan a hacer nuestra vida más simple. Y bueno, esto sería todo, y pues por supuesto los invitamos a seguir leyendo el libro. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo les voy a compartir los últimos capítulos que también pertenecen a la parte 4, temas diversos, que es de los capítulos 18 al 21. En estos capítulos que nos hablan de los juegos de construcción, de los misterios del infinito, de la matemática, la armonía y la belleza, y la matemática y la vida, vamos a poder ver cómo todo lo que ha venido hablando el autor se va haciendo evidente en la creación de Dios y en otros aspectos de la vida, como es el arte y la construcción. El capítulo 18 nos habla de los juegos de construcción. Partimos de la verdad de que la matemática entera es una construcción mental. Nosotros nos hemos hecho esta construcción de lo que existe en el universo. Ya veíamos desde la primera presentación cómo en la naturaleza no hay formas geométricas tal como las estudiamos o las manejamos o las conocemos al aprender matemática, pero son una construcción mental que nos hemos hecho de las formas que están en la creación. Y así estos juegos de construcción en los niños son abstracciones mentales y también concretas al llevar el juego de construcción a cabo, que les sirven a los niños para identificar leyes como la ley de la estabilidad, para que su torre o su muro o lo que ellos estén construyendo permanezca de pie. También ayuda a entrenar la inteligencia espacial, específicamente la geométrica. También proveen las primeras nociones de física. Nos permiten, pensar en que si Dios es el creador y nosotros somos pequeños creadores, pero con capacidad limitada por ser hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros podemos no inventar como dijo Daniela en su presentación, sino descubrir, ¿no? Descubrir y construir cosas nuevas. Y también esta verdad de la construcción nos permite como creyentes hacer en cualquier etapa de nuestra vida, desde niños hasta adultos, pensar si agrada a Dios lo que estamos construyendo con nuestra vida. En la Biblia vemos obras de construcción muy importantes, entre ellas el Templo de Salomón, el Tabernáculo y el Arca. Aquí el autor nos pone una tarea en la página 136 de que veamos las proporciones del largo, del ancho y de la altura que Dios le dio a Noé para hacer el arca,
y las llevemos a las medidas modernas y entonces dibujemos a escala el arca y también dibujemos a escala algunos animales grandes como el elefante o la jirafa y veamos cómo se podrían haber acomodado todos los animales en los 3 pisos del arca y también comparemos la dimensión a escala del arca con una casa para darnos cuenta de la importancia de la construcción y de cómo la Biblia no se equivoca en las cosas que nos enseña y pues las obras de construcción que nos presenta. Esta es una réplica del arca, la que está en el Museo de la Creación en Estados Unidos. Eso en cuanto a la construcción. El siguiente concepto que él abarca es la entropía, que la entropía se refiere a la segunda ley de la termodinámica, en donde vemos que al transformarse la energía en calor, una parte de esta energía se pierde o entra en desorden o entra en desgaste, ya no se puede recuperar de alguna manera como energía útil. Y él comenta que en todo el universo no se ha encontrado ninguna causa de por qué esto debería ser así. En cuanto al universo material, a lo creado, no nos da cuenta de que por qué esto debería de ser así. Entonces nos damos cuenta cómo la entropía apunta a la realidad de la muerte como la consecuencia final del pecado. Y Hans Reg cita Romanos 8:20 al 21 que dice, porque la creación fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa del que la sometió, para esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud bajo la destrucción, o puede decir bajo el pecado, o el deterioro, o la entropía, aquí él haciendo como una paráfrasis, para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces vemos cómo la entropía apunta al desorden que entró en la creación por el pecado, que culmina en la muerte espiritual y física, pero cómo vemos que también hay una esperanza de que la creación va a ser libertada y que la misma creación está esperando la manifestación de la libertad de los hijos de Dios en el regreso del Señor Jesucristo. El siguiente capítulo nos habla de los misterios del infinito. Los números infinitos son otro misterio, así como la entropía, que apunta a la eternidad, porque no hay evidencia material para demostrar su realidad. Si nosotros tratamos de demostrar la evidencia de un número infinito con los números naturales, no lo podemos encontrar. Y este fue un dilema sin resolver para los matemáticos hasta antes de la Reforma, porque los matemáticos griegos no creían en un Dios eterno que está en todas partes, que es todopoderoso y que crea y gobierna toda su creación. Después nos dice el autor que en la Edad Media se hizo mucha matemática, pero no cualquiera podía hacer matemática. Pero después vino el Renacimiento, que trató de regresar toda la matemática de la época griega, pero con la Reforma en el siglo XVII, toda la matemática empezó a darle la gloria al Dios eterno. Y esto ya lo podemos ver en la parte que Xochitl nos estaba presentando. Entonces, si ustedes recuerdan cuando somos chicos y empezamos a conocer los números naturales, te llena de emoción y de asombro cuando descubres que siempre hay un número que le va a seguir al número que estás contando. Sin embargo, nadie ha logrado, y nos enseñan que ese es el infinito, ¿no? Que los números naturales son infinitos. Sin embargo, nadie ha logrado contar hasta el infinito. Entonces, el infinito es una cuestión que se cree por fe. Sabemos que existe, pero no la podemos comprobar en lo material. Y asimismo pasa con la eternidad. Así como lo infinito no puede ser contenido por los números naturales, es decir, que el infinito está fuera del conteo numérico, la eternidad también está fuera del tiempo y no puede ser contada dentro del tiempo. Todo esto nos apunta a la realidad de un Dios eterno que es, que era y que ha de venir. El capítulo 20 habla de matemática, armonía y belleza. Y aquí vemos la importancia de las proporciones matemáticas en el arte y en la naturaleza. Nos menciona el autor que las armonías musicales nos parecen así armónicas por las proporciones que hay entre las vibraciones de las notas y el periodo que hay entre una y otra nota. Todas estas proporciones se pueden escuchar armónicas
o nos pueden parecer muy disonantes. En el tomo de primaria 2 de matemática activa es donde se explora más las conexiones entre la matemática y la música. Y otro ejemplo de las proporciones se ve en la proporción áurea, que se expresa con la letra griega phi. En el libro de secundaria 1 se habla de las propiedades matemáticas de esta proporción y la proporción áurea la vemos en toda la creación, por así decirlo, es la huella digital o la firma de Dios en su creación. Dice Hans Ref, ¿por qué encontramos en estas plantas, que ahorita les voy a mostrar unas imágenes, la misma proporción que se ha vuelto tan importante en el arte? ¿No será porque nuestro sentir de lo que es bello y armonioso se orienta en la creación de Dios, quien puso esta proporción dentro de sus obras? Bueno, pues una obra de arte muy importante que es la Mona Lisa de Da Vinci, que no la puse aquí en las imágenes, pero pueden buscarla. En la cara de la Mona Lisa, desde el centro de su nariz, alrededor de su cara, su cabello y hacia su cuerpo, se ve perfectamente la proporción áurea. Aquí Hans Reg nos pone el ejemplo de un girasol. Tiene una estética muy armoniosa a nuestra vista. Entonces aquí él nos muestra que hay dos espirales, una que va hacia la derecha y empieza aquí, y una que va hacia la izquierda y empieza aquí. La espiral que va hacia la derecha en este girasol tiene 55 vueltas y la que va hacia la izquierda tiene 34. Y esta proporción de 34-55 es una proporción que está en la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia se relaciona directamente con la proporción áurea y en esta secuencia cada número natural es la suma de sus dos antecesores. Entonces aquí el 34 y el 55 se suceden en esta sucesión numérica y por eso nos parece visualmente tan estético. Aquí están otras imágenes en donde vemos el punto áureo que está en todas las conchas, está en la formación de un huracán, en las olas del mar, en las flores, en las galaxias, en las huellas digitales, en plantas como los helechos, en los fetos, en las colas de los caballitos de mar. Otro elemento de la creación de Dios que se basa en las proporciones son los fractales. Y los fractales pues son formas geométricas que no se pueden ubicar en cuanto a su perímetro o su forma exterior en una forma geométrica convencional tal como las conocemos. Y además de ello, los fractales pueden empezar en un área muy pequeñita y conforme van creciendo es como si duplicaran, triplicaran, cuadriplicaran esa área pequeñita en la reproducción mayor de sí misma. Eso lo podemos ver, por ejemplo, pues en las montañas, en las nubes, en las ramas de los árboles, en las olas del mar, y lo podemos ver en los brócolis. Cuando tienes un brócoli y lo partes a la mitad, ese brócoli grande que tienes a la mitad es una escala mayor de un pedacito o un arbolito pequeñito de ese brócoli que tú podrías agarrar y partir a la mitad. Esos son los fractales, reproducciones de sí mismo que empiezan pequeñitos y hasta el infinito, si es que siguieran aumentando. Y bueno, en el capítulo 21 nos habla sobre la matemática y la vida, específicamente el ADN, que sabemos que el ADN es toda esta carga de información que se encarga de la reproducción de la vida. En un inicio se pensaba que el ADN solamente era un sintetizador de proteínas, pero conforme fue avanzando el pensamiento matemático y fueron haciéndose más descubrimientos, se dieron cuenta que para que el ADN lograra hacer esa función, necesitaba codificar y descodificar información. Dice el autor, es como descifrar letras o palabras de un idioma extranjero o de un código secreto. Eso no es concebible sin que alguna mente inteligente hubiera establecido de antemano el significado de la información, o sea, la regla de correspondencia entre la secuencia del ADN y los aminoácidos que se sintetizan. Entonces, vemos que ahí
está implícito una cantidad increíble de información contenida en el ADN que reproduce toda la vida de la persona a la que pertenece cada ADN. Si ustedes recuerdan, en el Salmo 139 nos dice que los ojos de Dios vieron el embrión de cada bebé y que en el libro de Dios fueron escritas cada una de las cosas que habría en la vida de cada persona sin faltar una de ellas. Pues todo eso está codificado y decodificado en el ADN. Y entender esta información dio lugar a los principios de la informática. Y el autor se asombra diciendo que cómo estos principios fueron descubiertos en el siglo XX, pero están implementados en la creación de Dios desde el principio. Y haciendo referencia a todo lo que ustedes han venido comentando sobre el asombro al descubrir una verdad matemática y sobre la importancia de desarrollar en los niños la observación y la investigación. Él cita Proverbios 25:2, que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces él dice que hacer matemática es como un deleite de los reyes. Y bueno, pues todos tenemos acceso a ese deleite. Y por último, les puse aquí unas palabras de Charlotte Mason sobre matemáticas. En el volumen 4 ella dice: nunca las operaciones de la razón son más deliciosas y perfectas que en las matemáticas. Gradualmente la verdad absoluta se revela. Estamos hechos de tal manera que la verdad absoluta y cierta nos resulta un gozo perfecto, y ese es el gozo que nos brindan las matemáticas. Y en el volumen 1 dice: que su lección de aritmética sea para el niño un ejercicio diario de pensamiento claro y ejecución rápida y cuidadosa, y su crecimiento mental será tan evidente como el brote de las plántulas en primavera. Entonces, pues hay una conexión evidente entre la pedagogía de Charlotte Mason, que se basa en leyes naturales, y la matemática, que también se construye y tiene sus leyes naturales, y ambas son las leyes naturales puestas por Dios. Entonces la matemática tanto nos puede ayudar para ser buenos mayordomos de la creación, apropiarnos, usarla para la gloria de Dios, tanto como que nos ayuda al desarrollo de hábitos y de facultades de una manera indirecta, que ya los presentaba Diana, los hábitos también como en forma de virtudes, y también la matemática nos apunta hacia el Creador, y a la vez el Creador, como veíamos al principio en la presentación de Andrea, como dice Romanos, el Creador en su creación muestra las cosas que están ocultas de él, como podemos ver en los conceptos que se tratan en este capítulo. Por mi parte sería todo, y con este capítulo terminamos la síntesis de este libro. Les damos gracias por su tiempo y esperamos que estas presentaciones les animen a leer directamente el libro por ustedes. Gracias.